Hola y bienvenidos a Japón Oculto. Hoy quiero hablarte a ti, que llevas tiempo soñando con visitar Japón, ahorrando cada moneda y esperando el momento perfecto. Nosotros hemos tenido la suerte de estar en Japón varias veces y sabemos lo que cuesta llegar, el tiempo, el dinero y la planificación. Pero tal vez aún no sabes cuándo podrás hacerlo realidad. En este video os daré consejos prácticos, ideas inspiradoras y estrategias para que tu sueño de viajar a Japón esté más cerca de lo que crees. Quédate hasta el final porque te compartiré un consejo clave que puede ahorrarte cientos de euros en tu viaje a Japón y hacer que tu experiencia sea aún más increíble. Lo primero que debes hacer es investigar las mejores temporadas para viajar. Por ejemplo, en primavera, durante el Hanami, los cerezos en flor transforman ciudades como Kioto y Tokio en postales vivientes. Por otro lado, en otoño, el Momiji llena los templos y parques de colores rojos y dorados espectaculares, como los que puedes encontrar en Nara o el templo Kiyomizu-dera. Una vez que elijas la época, haz una lista de deseos con los lugares que te gustaría visitar. Por ejemplo, el monte Fuji, Akihabara en Tokio o el famoso templo de oro en Kioto. Y si buscas algo más auténtico, considera destinos menos conocidos como Takayama, Kanazawa o incluso las islas de Okinawa. Crea un itinerario flexible que combine atracciones populares con experiencias locales. Los mercados, festivales y visitas a pueblos rurales son una forma increíble de descubrir la esencia de Japón. Imagínate paseando entre templos, probando ramen auténtico o explorando un barrio futurista. Mantén esa visión clara para motivarte a seguir adelante. Aquí es importante priorizar qué visitar en nuestra ruta, y esto será un tema personal. Afortunadamente en Japón puedes encontrar prácticamente de todo. ¿Te gustan los parques de atracciones? Disfrutarás con Universal Studios Osaka y los parques Disney. ¿Te alucina la tecnología? Si eres un amante de los avances tecnológicos, Japón es tu paraíso. Puedes visitar Akihabara, el epicentro de la electrónica y la cultura otaku, donde encontrarás las últimas innovaciones y gadgets sorprendentes. También está el Museo Nacional de Ciencias Emergentes e Innovación, conocido como Mirai-kan, un lugar fascinante donde puedes explorar robótica, inteligencia artificial y mucho más. Viajar a Japón puede parecer un sueño lejano por el precio, pero con estrategias claras y constancia es más alcanzable de lo que crees. Después de mucho esfuerzo y de ir ahorrando, has conseguido algo de dinero. Pero ¿cuánto necesitas realmente para viajar a Japón? Un viaje promedio de 2 semanas puede costar entre 2.000 y 3.000 euros por persona. Esto incluye vuelos, alojamiento, transporte y comida. Pero no te preocupes, hay maneras de optimizar tu presupuesto. Para aquellos que busquen un plan low cost, es importante fijarse en lo siguiente. Si planeas con más de 6 meses de antelación, puedes conseguir vuelos baratos, hasta 500 euros o menos. Por ejemplo, busca ofertas en aerolíneas económicas o promociones especiales. También es importante la temporada en la que viajas, puesto que en temporada alta los vuelos rondarán los 1.000 euros, mientras que en invierno o finales del verano puedes ahorrar considerablemente. En cuanto a alojamiento, puedes optar por hostels, hoteles cápsula o incluso casas de huéspedes tradicionales llamadas ryokan. Estos últimos ofrecen una experiencia cultural única por precios accesibles. Una buena idea para ahorrar en comida es buscar restaurantes locales y probar los menús del día, que suelen ser más económicos. Además, las tiendas de conveniencia, como los famosos konbini, tienen opciones deliciosas y muy baratas. Para actividades turísticas, considera comprar pases regionales de transporte, como el Kansai Through Pass, o buscar atracciones gratuitas, como templos, parques y mercados callejeros, que ofrecen una experiencia increíble sin costo adicional. Planifica con al menos 6 meses de antelación para conseguir vuelos baratos, hasta 500 euros o menos. Evita viajar en primavera y otoño, donde los vuelos pueden superar los 1.000 euros, y opta por temporadas bajas como invierno o finales del verano. La ubicación no tiene por qué ser céntrica, puesto que los precios se disparan. Recuerda que en grandes ciudades como Tokio o Osaka,
El transporte público funciona muy bien y es fácil moverse, por lo que no resultará un gran inconveniente un alojamiento lejano del centro. Para ir a Japón podemos ir como turistas, pero también existen otras opciones como trabajar o estudiar. De este tema hablaremos posteriormente en un video dedicado a opciones como trabajar o estudiar en Japón. Por ahora, aquí nos centraremos en ir como turistas. Cuando llegue el momento, asegúrate de tener todo en regla. Tu pasaporte debe tener al menos 6 meses de vigencia antes de la fecha del viaje, y dependiendo de tu país, podrías necesitar un visado. Contrata un seguro de viaje que te cubra en caso de emergencias médicas o pérdidas. Haz una lista de qué llevar. Adaptadores de corriente. Ropa adecuada para la temporada. Una mochila ligera para excursiones diarias. Es importante que no olvides llevar yenes en efectivo. En su defecto, puedes llevar tu moneda local y cambiar directamente en el aeropuerto o en casas de cambio confiables, como las ubicadas en Akihabara o Shinjuku, donde suelen ofrecer tasas competitivas. Una tarjeta sin comisiones internacionales, como por ejemplo Revolut. Descarga apps como Google Maps, descarga mapas sin conexión de la zona por la que te muevas, o Google Translate para facilitar tu comunicación y desplazamientos. Recuerda que muchos smartphones pueden traducir fotos, así que te ayudará en todo aquello que no puedas entender al estar escrito solo en japonés. Y si planeas viajar entre ciudades, considera comprar el Japan Rail Pass y familiarizarte con las tarjetas Suica o Pasmo. El Japan Rail Pass te permite viajar durante 7, 14 o 21 días por Japón usando las líneas JR. Era algo muy recomendable para viajar entre ciudades en Japón para los extranjeros, pero con la reciente subida de precios realizada el año pasado, puede no compensar la compra. Es aconsejable que revises los precios de tus desplazamientos para valorarlo. Te aconsejamos usar Google Maps y Hyperdia para comprobar precios. Es fundamental informarte sobre las normas culturales antes de viajar a Japón. Aspectos como el uso correcto de los palillos, respetar el silencio en el transporte público o aprender cómo saludar con una reverencia pueden marcar la diferencia en tu experiencia y mostrarán respeto hacia la cultura local. En Japón Oculto estamos subiendo videos dedicados a este tema para ayudarte a conocer estas normas esenciales. Puedes encontrar más información haciendo clic en este vídeo, no te los pierdas. Reconoce tus avances y celebra cada pequeño logro. Cada ahorro, cada plan y cada momento que dediques a este sueño es un paso más hacia Japón. Visualiza tu sueño. Imagínate paseando por los jardines de Kioto, disfrutando de un ramen frente al monte Fuji o explorando las luces de Akihabara. Comparte tu entusiasmo con amigos o familiares para mantener la energía positiva. Si planeas viajar solo, Japón es uno de los países más seguros y amigables para viajeros individuales, con infinitas opciones por descubrir. Por otro lado, si viajas en grupo, explorar lugares como el monte Fuji o las calles de Gion en Kioto hará que la experiencia sea aún más especial. Decide quién te acompañará en este gran viaje y prepárate para disfrutar, porque Japón es un país único que te está esperando y no olvidarás. Y aquí va nuestro consejo final. ¿Sabías que muchas atracciones en Japón tienen descuentos especiales para turistas extranjeros? Lugares como el castillo de Osaka, el acuario de Okinawa o incluso algunas líneas de tren regionales ofrecen precios reducidos si presentas tu pasaporte. Antes de tu viaje, investiga estas opciones y ahorra aún más mientras disfrutas de Japón al máximo. Viajar a Japón no es solo un sueño, es una experiencia que empieza desde ahora. Cada plan, ahorro e inspiración te acerca a tu meta. Japón estará esperándote cuando llegue el momento. ¿Cuánto tiempo llevas soñando con viajar a Japón? Cuéntanos en los comentarios qué es lo primero que harás al llegar. Además, si tienes alguna duda o necesitas ayuda para planificar tu viaje, no dudes en preguntar. Os responderemos y ayudaremos en lo posible. Si te ha gustado este video, dale like,
compártelo y suscríbete para más contenido sobre Japón. Nos vemos en el próximo video.